Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Acompáñame, vamos a iniciar. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me da mucho gusto que esta noche me acompañes en una emisión más de tu programa En Pareja. Recuerda que estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Hoy vamos a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y como es costumbre, quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos David Villaseñor y Arturo Cervantes. Para hablar de este tema, quiero agradecerle su asistencia, su opinión, su desarrollo del tema a la maestra Araceli Prieto Álvarez. Ella es consultora en género, salud sexual y políticas públicas. Araceli, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Gil, muy buenas noches, muy bien, encantada de estar por aquí nuevamente contigo. Pues hoy hablando de un tema pues muy interesante, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos que debemos de recordar y que la población muchas veces no los conoce, ni siquiera sabe cuáles son. Platícame, ¿qué son y qué significado tienen estos derechos sexuales y reproductivos? Sí, mira, los derechos sexuales y reproductivos, mucha gente considera que de repente son derechos que salieron de la manga, que salieron de bote pronto de algún lugar por alguien que se le haya ocurrido, pero en realidad los derechos sexuales y reproductivos siempre han estado ahí latentes, en lo que corresponde a las garantías individuales, a la Carta Magna, a los derechos constitucionales que tenemos como mexicanas y como mexicanos. Si hablamos particularmente de los derechos sexuales y reproductivos, un poco más se focaliza al tema de las mujeres, pero no por ello es un tema de exclusión hacia los hombres, de ninguna manera. Los derechos sexuales y reproductivos finalmente es todo aquel ejercicio que nos corresponde como seres humanos, como personas, vivir y no solamente vivir, sino compartir con la pareja, con el entorno y también que se pueda presentar. No sé, en un tema de salud, en un tema del ejercicio de la salud reproductiva de la propia persona, sobre el acceso a los servicios de salud o inclusive a la información correspondiente de métodos anticonceptivos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexualidad y de todo lo que conlleva a este tema, nos remitimos directamente a lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro pensamiento y con nuestras emociones. Si yo expreso afectos de determinada forma y que corresponden de manera distinta a lo que tradicionalmente nos han enseñado, también es ese mi derecho de ejercer mi sexualidad. Con la persona, con un hombre o con una mujer, como yo así lo esté decidiendo, ¿no? Existen varios derechos sexuales, que estos derechos sexuales es importante que como personas los conozcamos, los ejerzamos, los exijamos y los demandemos si es que se pudiera presentar el caso. Sí, y para eso pues es necesario conocerlos, ¿no, Araceli? Y creo que muchas personas pues todavía están confundidas, o unas no lo conocen o
las otras están confundidas porque pues también ha habido una crítica por parte de ciertos sectores conservadores de la sociedad respecto a estos derechos sexuales y reproductivos que todo ciudadano debe de conocerlos y ejercerlos plenamente, ¿no? Así es. Sí, y yo creo que es lógico que de repente el grupo conservador esté pugnando porque estos derechos no se promuevan, que de alguna manera trastoca asuntos de índole moral o de índole educación familiar, y que eso, bueno, pues probablemente puede ser como un atentado a esta parte del sector de la población a la cual tú te refieres, ¿no? Sí, sí, así es. Y bueno, recordemos que la palabra moral viene de mor, moris, costumbre, tradiciones. Entonces, lo moral nos está hablando de las tradiciones de un pueblo, de una sociedad, y no necesariamente estamos hablando de cosas saludables para la población, ¿no? Así es. Y además es importante que no perdamos de vista que los derechos sexuales, cuando hablamos de derechos sexuales estamos remitiéndonos también a documentos importantes que no salieron de la noche a la mañana. Tales son como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue publicada en 1948, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la Declaración del Milenio del 2001, la Declaración del Compromiso contra la lucha contra el SIDA, contra el VIH-SIDA, la Declaración Política y las nuevas medidas e iniciativas de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y todos aquellos documentos de acuerdos internacionales de talla internacional que apuntan hacia los derechos de las mujeres, y por supuesto todo lo que ahorita lleva la CEPAL, que es la instancia, la Oficina Internacional de Política Social de Naciones Unidas, que también estipula dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que es una medida urgente que todo Estado, considerando el Estado, cada país, todo Estado debe de implementar al interior de su política pública. Corresponde a salvaguardar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Correcto. Muy bien. Oye, Araceli, pues, ¿qué te parece si empezamos hablando sobre cuáles son estos derechos y damos una pequeña explicación para que nuestro radioauditorio pues entienda mejor la importancia de conocer estos derechos sexuales y cuál es su significado? Sí, mira, el derecho hay varios derechos. De hecho, hay como distintas versiones que se pueden estar movilizando dependiendo de los grupos. Por ejemplo, hay derechos sexuales que se movilizan en un sector de jóvenes y que pueden ser determinada cantidad, ¿no? En particular. Puede haber una cartilla o una declaratoria de derechos sexuales específicamente para mujeres y también es una cantidad específica. Puede haber otra cantidad de derechos sexuales que se dirige específicamente al sector de la diversidad sexual y también es otra cantidad específica. Pareciera que son distintos derechos a los que nos pudiéramos estar remitiendo en cada una de estas, pero en realidad todas nos llevan a lo mismo, todas nos llevan a poder manifestar como la diversidad de expresiones partiendo de su grupo poblacional con la cual se está sintiendo identificada la persona, ¿no? Uno es que es importante el derecho que tenemos a contar con la información necesaria relacionada a la educación sexual y que tiene que ver con aspectos básicos, tanto uno en la parte de educación, en primaria, secundaria, a través de materias específicas. En caso de primaria,
lo que es la materia de biología, lo que es y educación cívica. Ujú. Sí, y en lo que es secundaria también viene educación cívica y también viene lo que son ciencias naturales. Esto es como desde el rubro de la educación, ¿no? Sí. La educación, desde donde tendríamos que partir también para que toda la educación sexual que se nos vaya a brindar en este ámbito de información debe ser de forma objetiva, libre de mitos, tabúes, prejuicios relacionadas a la sexualidad y que no se me debe de coartar ningún tipo de información relacionada a la sexualidad humana, que porque tienes una edad que no corresponde, que porque están tus papás y no, o están adultos mayores o están personas adultas y no puedes recibir información específica sobre la claridad de la vagina, el pene, la uretra, X. Bien. Como parte de ser explícito de nuestros aparatos genitales. Bien, ¿te parece bien, Araceli, que ahorita continuemos y damos una pequeña tiempo para la pausa comercial? Me parece muy bien. Muy bien, vamos a un breve corte. Les recuerdo que está en tu programa En Pareja. En Pareja. Seguimos en Pareja en el 1040. Radio Mujer. Bien, pues seguimos en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre cuál es el significado de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, pues esta noche, platicando con la maestra Araceli Prieto Álvarez, consultora en género, salud sexual y políticas públicas, pues nos mencionaba que el significado de los derechos sexuales y reproductivos es que cada persona es libre de decidir sobre su cuerpo e incluyen, entre otros, el derecho de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de anticoncepción, elegir si se desea casarse, cuándo y con quién, y también el número de hijos, si desea tener hijos, y el número de hijos que se desea tener. Anteriormente, pues estamos en una sociedad muy tradicional donde las personas iban al matrimonio pues casi como con los ojos cerrados, ¿no? Porque ya tocaba, porque ya era hora, porque la edad, y te vas a quedar solo, y ten hijos porque no seas egoísta. Tantas cosas que se han dicho respecto a la reproducción humana, que bueno, es necesario que recordemos que existen estos derechos sexuales y reproductivos para que podamos precisamente ejercerlos, ¿no? Y decidir sobre nuestra vida sexual y reproductiva. Bien, Araceli, entonces nos estabas comentando la importancia del derecho a estar bien informados en materia de salud sexual. Así es. Y efectivamente sobre esta importancia de estar bien informados, creo que necesitamos también como individuos, mujeres u hombres, no solamente identificar que este es nuestro derecho, sino también personal, educadores o adultos que necesiten estar en esta frecuencia, porque también ellos tienen una responsabilidad, responsabilidad para poder llevar a cabo pues todas aquellas obligaciones de información explícita relacionada a la sexualidad, ¿no? Ajá, entonces estamos hablando de la información, ubicamos el tema de la información, el tema de el derecho a la salud, el derecho a la salud como mujeres, el derecho a la salud como personas, para que todos los servicios de salud relacionados a la salud sexual y reproductiva se puedan estar otorgando sin coartar sin alguna objeción, porque en muchas ocasiones
sucede que porque es menor de edad, porque tiene determinadas características físicas, porque hay un tema de exclusión, este tipo de acontecimientos corresponde a vivirse violentada en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, es muy importante que también el derecho a la salud, el acceso a los servicios de salud, sea considerado como un derecho para ejercer, pero también como un derecho para que como profesional de la salud estés otorgando este derecho a las personas que corresponden, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando, uno, de información, el derecho a la información. Dos, es el derecho al acceso a servicios de salud, a lo que son el acceso a los servicios de salud, y que esto es una responsabilidad que conlleva a que también lo podamos exigir en diferentes escenarios, ¿no? En otro tema corresponde también el derecho a expresar tus emociones, tus afectos con la persona con la cual tú decidas expresarlo. Si tu orientación sexual corresponde a ser homosexual o ser bisexual, estás en tu derecho de expresar tus emociones y expresar tus sentimientos a la persona que corresponde sin que te sean discriminados tu expresión, o bien que sin que sea coartado ese tu derecho, ¿no? Mucho, por ejemplo, es criticado ahorita y desde hace algunos años lo que vienen siendo el reglamento de usos y costumbres municipales, ¿no? Que mucho habla de violentar este derecho, en donde si vemos a personas que son se están expresando sus afectos en un parque, y son hombres, que sea entre hombres o sea entre mujeres, mucha gente lo pueda considerar como violatorio a la sociedad, porque estamos viendo algo que no deberíamos de ver. Sin embargo, este es un derecho, es lo que más bien como sociedad necesitamos entender. Este es un derecho que todas las personas tenemos. Si deciden entre mujeres tomarse de la mano y caminar así por la calle, están en su derecho. Si deciden abrazarse entre hombres, entre mujeres, están en su derecho, al igual que entre mujeres y hombres, ¿no? Esa expresión libre de afectos es algo que necesitamos entender como sociedad y que necesitamos entender como autoridad para poder respetar y exigir que se respete. Correcto. Es el derecho a la expresión sexual emocional en público, ¿no? En público, exactamente. Y que de alguna manera habla mucho sobre la parte que como sociedad nos hace falta de evolucionar mucho más en este escenario, ¿no? Si nos remitimos algunos años atrás, quizá unos 10 años, las condiciones eran todavía mucho más complejas, mucho más difíciles para entender este tipo de expresiones. Ahorita, a mí me da mucho gusto, por ejemplo, andar en la calle o en la vía pública, en los parques, en el centro, y ver con mayor frecuencia que entre mujeres ya no se cohíben y vayan tomadas de la mano, y que también ver a personas que no están juzgando a estas parejas que van así caminando, ¿no? Porque así lo decidan. Al contrario, los miran como cualquier otra pareja, y eso a mí me da mucho gusto, porque habla de una sociedad respetuosa, de una sociedad tolerante, de una sociedad que está evolucionando en ese sentido, ¿no? Sí, que nos falta mucho, sí, todavía nos falta mucho, y también hacer modificaciones a los reglamentos municipales, por supuesto. Sí, ¿no? Ese es un dato, un signo de una sociedad que ha estado yendo en el camino hacia la madurez para la inclusión
y el respeto para todos los miembros que conformamos una sociedad, ¿no? O sea, las reglas deben de salir de los miembros de la sociedad y no ser impuestas de una manera vertical con ciertas creencias que no incluyen a todos, ¿no? Es correcto, así es. Ser más incluyentes en este sentido es una obligación de una sociedad entera, ¿no? Okay. Y bien, entonces hablamos de, recuento, información objetiva, libre de prejuicios, y que nos lleva también a esta parte de procesos formativos, a esta parte de la educación sexual, ¿no? Correcto. Luego nos fuimos a el derecho al acceso a servicios de salud de manera incluyente, de manera respetuosa, de manera objetiva, clara y para todas y todos. Luego nos vamos a la expresión de afectos, que es la que ahorita acabamos de referir. Y otra tiene que ver con el derecho a la participación pública y política, que incluye todo lo que tiene que ver con... Cuando hablamos de participación política, es importante que nos podamos referir y entender como sociedad que hablar de la participación política no es por un tema electoral o por un tema de dependencias públicas y toda esta parte, ¿no? La participación política también tiene que ver con todos los movimientos sociales y todas las expresiones públicas que podamos hacer con relación a nuestras formas de pensar y a nuestra propia ideología que estemos defendiendo en un escenario propicio a el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Okay. Entonces, si por ejemplo, y que este último derecho sea potencial, gracias a este último derecho, es que toda la categoría de los derechos sexuales y reproductivos que empezó a gestarse y darle mayor orden en América Latina, vino gracias a toda esta parte de los movimientos sociales, toda esta parte de participación política de las mujeres, ¿no? Bien. Y en ese sentido, el derecho a yo poder expresarme públicamente desde qué opino, cómo opino y hacia dónde me encamino en el tema de mis derechos sexuales también es libre albedrío. Esto es algo que necesitamos entender que se deben de respetar, ¿no? Bien, vamos a nuestra siguiente pausa comercial, si me lo permites, Araceli, para seguir hablando sobre pues estos derechos sexuales que también son derechos humanos fundamentales y deben de ser universales independientemente de la sociedad, de las creencias o del partido político al que se esté orientado. Vamos a un corte, no se vaya, seguimos platicando aquí en Pareja. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues seguimos aquí en su programa En Pareja. Gracias por permanecer en la sintonía. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche me acompaña la maestra Araceli Prieto Álvarez, consultora en género, salud sexual y políticas públicas. ¿Qué es el derecho a la sexualidad? Bueno, pues los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. Y mire, le voy a dar una definición también muy interesante de la Organización Mundial de la Salud sobre cuál es la definición de salud reproductiva.
Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Entonces, pues ahí está claro, son derechos fundamentales humanos, universales, Araceli. Fíjate que este concepto que acabas de plantear, Gil, me gustaría complementarlo con otra parte que también conlleva a un concepto amplio, y es que los seres humanos somos seres sexuados y somos seres sexuados desde que nacemos, por lo que las manifestaciones de nuestra sexualidad, por supuesto que son cotidianas, y esta tiene diversos componentes. Uno es el deseo, otro son los sentimientos, otro las actitudes, otro las identidades, otro la autoestima, el cuerpo y sus funciones, conocimientos y prácticas, papeles, género y relaciones interpersonales, afectos, y todo lo que conlleva a poder compartir con el otro, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, creo que, y también lo plantea la Organización Mundial de la Salud, y efectivamente a veces creemos que cuando hablamos de derechos sexuales es remitirnos a esta parte genital más allá del entorno, ¿no? Entonces creo que, y esto me lleva a ubicar otro derecho que es fundamentalmente importante, que es el derecho a tomar de manera libre y decidida todo lo que tenga que ver con mi cuerpo y mi sexualidad. Yo tengo derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y sobre mi sexualidad. ¿Qué implica esto? Implica que tengo derecho a que se respeten las decisiones que tomo sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Soy yo la responsable de mis decisiones y actos. Nadie, absolutamente nadie, debe de presionarme, ni condicionarme, ni imponerme sus valores particulares sobre la forma en la que yo decido vivir mi sexualidad. Sin embargo, la decisión que yo tome en relación a mi cuerpo debe de ser completamente informada por la autoridad competente. Autoridad competente, estoy hablando de una autoridad institucional, en este caso, salud, que seguramente tendrá que ver más con el tema de la salud sexual, y lo que a lo mejor puede estar aconteciendo en mi cuerpo en este momento, ¿no? Entonces, si yo tengo la información en el contexto de la objetividad y de la cientificidad, es importante que ya con esta información yo pueda tomar mis propias decisiones de manera libre. Correcto. Bien, Araceli, ¿cuál es el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables? Este me parece importante porque pues llegaba hasta hace poco tiempo estos mitos de que los hijos que Dios te mande y el matrimonio debe de tener hijos, y muchos que van a ser la garantía de la felicidad, y pues veamos que no es así. ¿Cuál es este derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables? Si yo, por ejemplo, decido no tener hijos, estoy en mi derecho de decir no quiero, y no quiero porque tengo mis propias razones, no necesariamente tienen por qué enterarse las demás personas. Decido sobre mi cuerpo si me embarazo o no me embarazo. Decido sobre mi cuerpo los hijos, la cantidad de hijos que yo decida. Fíjate, ahorita dices algo interesante, Gil. Hace algunos años, todavía esa frase de los hijos que Dios me dé, ¿no? Hace relativamente más poco, es quiero tener hijos o no quiero tener hijos, o más bien cuántos hijos podría tener, que en los 80 fue cuando la CONAPO empieza con aquella campaña que pegó fuertemente, ¿no? Sobre la familia pequeña vive mejor, ¿no? Sí. Y que
Ahora ya no es esa la discusión, ahora ya no es el tema de la cantidad de hijos necesariamente, sino si quiero o no tengo, si quiero o no quiero tener hijos, Sí, ¿no? sí, Ahorita ya es más bien como desde esa perspectiva, que sí. todavía hay personas, mujeres y hombres, que se siguen con el planteamiento de hasta los hijos que Dios te dé, ¿no? Sí, Yo creo que de esas todavía, de ese tipo de planteamientos aún no nos salvamos. Cuando hablamos del derecho, del derecho a decidir si quiero embarazarme o no, y la cantidad de hijos que debo de tener, esa es decisión de la mujer. Esa es decisión completamente del cuerpo, porque es el cuerpo de la mujer la que está sujeta a padecer o no padecer una condición de embarazo, ¿no? sí, Si bien también la participación del hombre está involucrada, por supuesto que está involucrada, pero también es necesario, si hay, identificar que si, por ejemplo, hay una pareja involucrada, un hombre involucrado en este proceso de embarazo, qué padre, es una decisión compartida, es una decisión entre ambos, sí, pero igual, en últimos años, es mucho más frecuente que haya una mujer que esté pariendo sola o esté haciéndose cargo de sus hijos de manera sola, porque las condiciones de los hombres de alguna manera se han ido como dirigiéndose hacia otro tipo de necesidades y de intereses, que bueno, ese es otro tema. ujú, Y en ese sentido, por eso es que la mujer tiene el derecho completo de su cuerpo. sí, Ajá. Ahora, si la mujer dice, es que yo quiero decidirlo de manera conjunta con mi pareja, porque hay un nivel de comunicación y de participación y de colaboración estrecha, estás en tu derecho de decidirlo. Lo importante es que tú lo sepas, que tú sepas que el derecho es tuyo y que si tú decides compartir ese derecho con la pareja en ese rango, adelante, estás en tu derecho. No ujú. sé si me doy a entender. Sí, ¿cómo no? Sí. Uh-huh. Sí, y un derecho muy importante porque hemos visto en la historia de nuestra sociedad mujeres que obedecen a estas lealtades familiares y de repente se ven llenas de hijos cuando ellas pues no querían tenerlos o querían tener menos hijos. Y Ajá. entonces vemos también una situación ahí que se da hacia el interior de muchas familias con una crisis pues existencial tremenda del tamaño del mundo, porque en qué momento se llenaron de hijos y sobre todo hijos que no estaban deseados por ellas, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí, digo, aunque es otro tema, pero también es importante analizarlo, ¿qué sucede cuando traemos hijos que no son deseados, que no están dentro del panorama de tu planteamiento de vida? Son hijos a los cuales les reclamo de manera permanente y de por vida, o sea, en toda la vida le estaré reclamando el momento en el que tú llegaste a la vida, me interrumpiste mi condición de vida, me interrumpiste mi condición, mi proyecto de vida, y que esto de alguna forma el reproche es permanente y la repercusión está en el trato Sí, amoroso o no amoroso que puedas tener hacia tus hijos, ¿no? así es. Uh-huh. Sí, así es, totalmente esa repercusión en donde teníamos pues muchas mamás, muchas abuelitas, muchas tías, muchas bisabuelitas, pues con una depresión tremenda porque se la pasaban única y exclusivamente en funciones de atender necesidades alimenticias, de necesidades de vestimento, de sobrevivencia, pues de todo, de unas grandes familias, y ellas pues muchas veces no podían ni siquiera cuidar su propia salud, ¿no? Que la dejaban Exacto. hasta el último. Exacto, exacto. Y todavía hay mamás en esas condiciones que se dejan hasta el último, Sí, ¿no? sí. Uh-huh.
por la propia cultura, pues, por Sí. la propia cultura que finalmente se prevalece en el sentido de que mamá está priorizando siempre la vida, la salud, la integridad, todo de los hijos antes que ella misma, ¿no? Así es. Vamos a nuestra última pausa comercial, si me lo permites, mi estimada Araceli, Muy bien. para continuar con el último bloque de este programa, en donde pues está muy interesante hablando sobre los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a un corte y regresamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues estamos aquí ya en la parte final de su programa En Pareja, la noche de hoy, hablando sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, los derechos a la salud sexual y reproductiva incluyen el derecho a decidir libremente el número y la frecuencia de hijos, el derecho a recibir toda la información sobre salud sexual, el derecho de la mujer para tener el control sobre su sexualidad sin coerción y sin discriminación. Esta noche hablando con la maestra Araceli Prieto Álvarez, ella consultora en género, salud sexual y políticas públicas. Araceli, los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes, pues vemos que hay es un sector de la población importante que no debemos olvidar que ellos pues están ya muchas veces ejerciendo una sexualidad que no está siendo bien informada, bien orientada y quedan como un sector vulnerable de la población. ¿Cuáles vendrían a ser los derechos sexuales para adolescentes y jóvenes? Mira, para jóvenes, en el caso de los jóvenes, se manejan 9 derechos. Uno es el derecho a decidir de forma libre sobre mi sexualidad. Otro es el derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi sexualidad. Otro es el derecho a manifestar públicamente mis afectos. El cuarto es derecho a decidir con quién comparto mi vida y mi sexualidad. El quinto es derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada. El sexto, derecho a vivir libre de violencia. El séptimo, el derecho a la libertad reproductiva. El octavo, el derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad. Y el noveno, el derecho a vivir libre de toda discriminación. Si te fijas, Gilberto, están incluidos toda la gama de elementos que de alguna forma estuvimos planteando hace un momento, pero que son como muy particulares para ellos, para los jóvenes. Porque si bien es cierto, en el caso de los jóvenes, algo que ahorita se vive muy frecuentemente en esta población es la violencia en el noviazgo, que la violencia empieza desde el noviazgo y es necesario que desde ahí se pueda identificar con ahorita le llaman muy claramente el violentómetro, para que puedan ubicar qué tipos de actitudes estoy yo viviendo con mi pareja y que de alguna forma pudieran alertarme sobre una posible violencia mucho más aguda y que pueda llevarme a una condición de riesgo. Correcto. Bien, sí. Esto es importante, Araceli, porque vemos que la violencia en las relaciones de noviazgo o en las relaciones de pareja, pues van de una manera muy fuerte desde el noviazgo. Los que hemos tenido la oportunidad de ser docentes a nivel universitario, pues nos encontramos con que existe todavía muchas ideas que conforman
esta relación violenta que es el abusador, que es la víctima, y es un medio social que de alguna manera permite o avala el que el hombre sea, principalmente hablando de este caso, el que violente de una manera emocional, de una manera verbal o física o sexual a su pareja. Y esto pues tenemos que verlo con focos rojos para poder llegarles a los jóvenes y que aprendan a expresar sus relaciones íntimas y sexuales pues desde otra manera, ¿no? Desde otro punto de vista. Exacto, con respeto, y que si hay a lo mejor algún momento en el que se manifiesta esto, te retires lo antes posible. Sí. Uh-huh. Sí. Porque de repente caemos en la creencia de permanecer ahí porque pareciera que forma parte de una relación de pareja, de una relación amorosa, afectiva, que me dijeron así tiene que ser, pero en realidad está bajo condiciones de alto riesgo y con posibilidades no solo de una violencia agresiva, o sea, una violencia grave, sino también que te pueda llevar hasta inclusive la muerte, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, menciono el tema de la violencia en el noviazgo porque es una alerta ahorita en la población de jóvenes. Ahorita hablábamos de los derechos sexuales de jóvenes, pero me enfatizaba mucho más en esta parte porque es un asunto de alerta en este momento, ¿no? Pero igual de importantes son el resto de los derechos, tanto el cómo compartas y con quién compartas tu vida. No tienes por qué sentirte obligado o obligada a compartir tu vida con alguien con la que no quieres estar o con el que no quieres estar, y que si tú eres una persona que conoce estos derechos, puedes también trabajarlos para poder ejercerlos, y que hasta inclusive puedas compartir con tu pareja el octavo, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, en donde tu pareja también pueda conocerlos y pueda ejercerlos también en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, en igualdad de circunstancias. Sí, sin que haya una discriminación por género, ¿verdad? O preferencia o orientación sexual. Claro, o sexo, hombre o sexo, mujer, sí, ¿verdad? Claro. Efectivamente, sin que haya y por eso el noveno, que es libre derecho a vivir una libertad de no ser discriminado, pues no vivir discriminación por ninguna condición, o inclusive hasta ideológica. Puedo yo pensar diferente a mi pareja, pero vivo discriminada porque mi pareja es Leida y yo no soy Leida, ¿no? Entonces por cualquier condición de discriminación no tengo derecho a vivir libre de discriminación. Y si a lo mejor estoy sometida en una condición de discriminación, pues también es importante alertarnos, sí, ¿no? Creo que para eso nos sirven los derechos sexuales en este caso, para poder considerarnos en una condición de alerta cuando hay una condición de riesgo. Sí. Sí. Y esta alerta es hay una alerta porque hay una situación de riesgo, y entonces decido, si me quedo, estoy sometida a una situación de riesgo, y si me retiro, entonces me alejo de esa situación de riesgo. O la otra es llegar a un acuerdo con la pareja, ¿no? Pero ese acuerdo en donde haya un acuerdo de establecimientos de igualdad de oportunidades y de igualdad de circunstancias. Sí, yo creo que en este sentido los derechos, estos derechos fundamentalmente humanos, pues nos están dando la oportunidad de tener voz, y de tener voz a aquellos sectores de la población en donde tradicionalmente no se le ha dado ese voto, ese derecho a ser escuchados y a estar ser oídos, ¿no, sí. Araceli? Sí, exactamente. Y que en ese sentido, el que tengas esta participación en ese nivel, a ti te
te permite generarte una condición de empoderamiento, de sentirte con mayor poder, pero de poder hacia ti mismo, hacia ti misma, y por ende tomar mejores decisiones. Claro. Decisiones más consensadas, decisiones más seguras, decisiones con mayor fundamento para un respeto a tu propia integridad. Sí, sí, y como tú dices, decisiones que vayan en ese consenso de decir, bueno, cada persona, cada hombre y cada mujer está también incluyendo sus propias necesidades, sus gustos, sus proyectos, sus valores, sus deseos en las relaciones de pareja, y que no vayan a las relaciones de pareja preguntando como muchas veces sucede, qué está bien, qué está mal, qué es lo que debo de hacer, o si no lo hago el otro se va a enojar o se va a violentar, ¿no? Estamos ya por terminar el programa, Araceli. ¿Cuál vendría a ser tu conclusión? Yo creo que la necesidad de conocer los derechos sexuales y reproductivos es una responsabilidad como personas, es una responsabilidad como mujer, como hombre, conocerlos, adoptarlos, ejercerlos y exigirlos en su momento y con quien corresponda. Si yo tomo ese poder en mi mano y en mi conciencia interna, entonces puedo ser una persona mucho más autónoma, mucho más crítica, mucho más independiente, y puedo ser además una persona complementaria con otra que puede estar en esa misma condición. Bien, correcto. Y así los derechos sexuales y reproductivos pues buscarán garantizar que las personas puedan tomar decisiones acertadas sobre su vida sexual y reproductiva. Araceli, te agradezco muchísimo tu participación aquí en el programa. Si alguien quiere contactar contigo, ¿a dónde lo pudiera hacer? Muchas gracias, Gil. 3313 48 57 31. Lo repito, 3313 48 57 31. Muchísimas gracias, Araceli Prieto, consultora en género, salud sexual y políticas públicas. Gracias, Araceli. Gil, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Le deseo que tenga una excelente noche.